Llega un momento del día que debería ser de paz, de descanso, de quitarse los zapatos y simplemente respirar después de una jornada larga. El sol comienza a ocultarse, se encienden las luces de la cocina y para muchas personas esto significa el inicio de un momento agradable. Pero yo sé que para ti, si estás escuchando esto, la caída de la tarde no trae tranquilidad. Trae preocupación, trae una pregunta constante que te da vueltas en la cabeza mientras abres el refrigerador o miras la alacena. Te preguntas qué vas a comer hoy que no te vaya a cobrar la factura a las 3 de la mañana. Miras los alimentos y ya no ves comida, ves posibles enemigos. Y entonces, casi por instinto, tu mirada se desvía hacia esa cajita que tienes en el buró, junto a tu cama o en la repisa de la cocina. Esa cajita con cápsulas de omeprazol, pantoprazol o cualquier otro protector gástrico que se ha convertido en tu compañero de buenas noches. Tomas la cápsula con un poco de agua. Rezas para que hoy sí te haga efecto. Te preparas algo que crees que es muy ligero y te vas a la cama con la esperanza de poder dormir de corrido. Pero muchas veces esa esperanza se rompe. Te despiertas de madrugada con un ardor que te sube por el pecho, con un sabor amargo en la garganta, con una tos seca que no te deja en paz, o simplemente con el estómago tan revuelto e inflamado que sientes que la cena se quedó atorada ahí, pesada como una piedra. Te levantas, acomodas más almohadas, intentas dormir casi sentada y te preguntas con frustración ¿por qué te sigue pasando esto si se supone que cenaste poquito, si se supone que ya te tomaste tu medicamento? Quiero decirte que entiendo perfectamente esa desesperación. Antes de continuar, debo hacer una pequeña y necesaria aclaración. Todo lo que voy a compartir contigo en este espacio tiene un propósito puramente educativo y de orientación, y de ninguna manera sustituye la consulta, el diagnóstico o el tratamiento que te haya indicado tu médico de cabecera. Mi intención aquí es darte luz, claridad y herramientas para que entiendas tu cuerpo, pero siempre debes ser prudente con tu salud. Para quienes no me conocen todavía, soy la doctora Grace Nakamura. Tengo 71 años, soy viuda, soy mexicana y dediqué gran parte de mi vida a trabajar como gastroenteróloga. A lo largo de varias décadas de consulta, vi a miles de pacientes pasar por mi consultorio. Pero con el tiempo, mi corazón y mi atención se fueron enfocando en un grupo muy especial. Mujeres mayores de 55 años, mujeres que han cuidado de todos, de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, y que ahora que deberían estar disfrutando de una etapa de mayor serenidad, se encuentran luchando en silencio contra un sistema digestivo que parece haberse rebelado. He visto a tantas mujeres llegar a mi consultorio cansadas, con ojeras profundas porque el ardor no las deja dormir, con miedo a comer, con la bolsa llena de recetas del Seguro Social, del IMSS, del ISSST o de médicos particulares, buscando una respuesta que parece que nunca llega. Mujeres que me dicen, doctora Grace, ya no sé qué comer, todo me cae pesado, ando inflamada todo el santo día y en la noche el reflujo es una tortura. Hoy quiero hablarte de algo que es fundamental y que muy pocos te explican con el cuidado que mereces. Quiero hablarte del error inmenso que rodea a la cena y de por qué el omeprazol, aunque parece tu salvavidas, en realidad te está manteniendo atrapada en un ciclo de improvisación digestiva que empeora el problema con el paso de los años.
Quiero que entiendas por qué tu estómago reacciona como reacciona cuando cae la noche y, sobre todo, quiero enseñarte que existe una forma correcta de cenar, una estructura que tu cuerpo está pidiendo a gritos para poder apagar ese fuego interno y dejarte descansar. Vamos a hablar claro sobre ese medicamento que tomas antes de dormir. Cuando tú tienes ardor constante, lo primero que suele hacer el sistema médico tradicional es recetarte un inhibidor de la bomba de protones, que es la familia a la que pertenece el omeprazol. Te lo dan por 14 días, luego por un mes, luego por 3 meses y de repente, sin darte cuenta, llevas 5 o 10 años tomándolo todos los días. Y al principio, claro que sentiste alivio. Sentiste que fue un milagro. Ese ardor quemante en el esófago disminuyó y pensaste que ya estabas curada. Pero el tiempo pasó y empezaste a notar cosas extrañas. Empezaste a notar que si un día se te olvida la pastilla, el ardor regresa con una furia terrible, peor que antes. Empezaste a notar que aunque no te arda tanto el pecho, ahora tienes una inflamación bárbara en el vientre, que comes y a la media hora tu estómago parece un globo, que la digestión se volvió lenta, pesadísima, y que el estreñimiento o los gases son ahora el pan de cada día. ¿Por qué pasa esto? Porque el omeprazol no cura la causa de tu reflujo. Lo que hace es apagar la producción de ácido en tu estómago, apaga el fuego para que si el líquido se regresa hacia tu garganta, no te queme. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar y comprender profundamente. Tu estómago necesita ese ácido. El ácido no es tu enemigo. El ácido gástrico es una sustancia vital que tu cuerpo produce por una razón muy importante. Sirve para deshacer la comida, para desintegrar la carne, los frijolitos, las verduras que te comes. Sirve para absorber nutrientes fundamentales como la vitamina B12, el calcio y el magnesio. Y sirve como una barrera de defensa para matar las bacterias malas que entran con los alimentos. Cuando tú llevas años tomando pastillas para apagar el ácido, tu estómago se queda sin su herramienta principal de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre cuando cenas? Imagina que te preparas algo que consideras inofensivo. Digamos que te haces un cafecito con un pan dulce, o tal vez decides que para no engordar y no tener agruras, solo vas a cenar un plato grande de fruta picada o una ensalada de lechuga con jitomate porque crees que lo crudo y lo verde siempre es mejor. Te comes eso, te tomas tu pastilla para bloquear el ácido y te vas a acostar. Como no tienes suficiente ácido fuerte en el estómago para procesar rápidamente esos alimentos, la comida se queda ahí, estancada. Pasa 1 hora, pasan 2 horas y la comida sigue en tu estómago, a una temperatura muy cálida. ¿Qué pasa con la comida cuando se queda mucho tiempo en un lugar cálido y húmedo? Empieza a fermentar. Especialmente los azúcares de la fruta, la fibra cruda de la lechuga o los carbohidratos del pan. Esa fermentación produce gases, muchos gases. Tu estómago se infla desde adentro por la presión de esos gases. Y arriba de tu estómago, justo en la conexión con el esófago, hay una pequeña válvula, una especie de puerta muscular que debería estar bien cerrada para que nada se regrese. Pero como tu estómago está tan inflado por la fermentación, esa presión empuja la puerta desde abajo. La puerta cede, se abre un poquito y por ahí se escapan los gases y los líquidos revueltos hacia tu pecho y tu garganta. Como estás acostada, la gravedad ya no te ayuda a mantener las cosas abajo. El líquido corre libremente hacia arriba.
Y aunque tu ácido esté bloqueado por la pastilla, ese líquido fermentado, lleno de enzimas y restos de comida, irrita profundamente el tejido delicado de tu esófago y de tu garganta. Por eso te despiertas tosiendo, por eso sientes que te ahogas, por eso sientes la boca amarga y la garganta rasposa por la mañana. No es que tu cuerpo esté defectuoso, es que has estado intentando apagar un síntoma sin corregir el entorno. Has estado viviendo en lo que yo llamo improvisación digestiva, probando un remedio por aquí, un té de manzanilla por allá, quitando un alimento, tomando jugo de sábila, masticando chicles de menta, tomando vasitos de leche fría en la madrugada para calmar el ardor, sin entender que tu cuerpo a los 55 o 60 años ya no funciona con parches aislados. Necesita orden. Necesita una estructura lógica para poder sanar. Déjame contarte la historia de Carmen, una de mis pacientes más queridas. Carmen llegó a mi consulta cuando tenía 64 años. Era una mujer activa, abuela de 4 nietos, muy trabajadora, pero su mirada estaba apagada. Recuerdo que se sentó frente a mí, soltó un suspiro largo y me dijo que ya no quería vivir así. Me contó que llevaba casi 7 años tomando omeprazol todos los días y a veces hasta 2 veces al día cuando la situación se ponía difícil. Me dijo, doctora Grace, le tengo terror a la noche. A las 6 de la tarde ya empiezo a sentir angustia porque sé que tengo que cenar y sé lo que me espera. Carmen había intentado todo lo que le decían sus amigas o lo que veía en la televisión. Había dejado el café, había dejado el picante, había dejado los lácteos. Su cena se había reducido a un plato de papaya o unas galletas de agua con té de anís. Sin embargo, el reflujo seguía ahí. Dormía con 3 almohadas, casi sentada en la cama, y despertaba con un dolor en el pecho que muchas veces la hizo pensar que estaba sufriendo del corazón. Carmen lloraba de impotencia. Me decía que no entendía por qué su cuerpo la castigaba de esa manera si ella estaba haciendo el sacrificio de comer casi nada en la noche. Y ese era exactamente su error. Carmen creía que el problema era la comida en sí misma y no entendía que el problema era la falta de un patrón ordenado que respetara el ritmo natural de su cuerpo a esa edad. Estaba apagando el ácido con la pastilla, estaba dándole a su estómago alimentos que fermentaban rápidamente y estaba acostándose con el estómago luchando por hacer una digestión imposible. Con Carmen no empezamos quitándole su medicamento de golpe. Eso sería peligroso y causaría un rebote de ácido insoportable. Lo que hicimos con ella fue algo mucho más inteligente y amoroso. Empezamos a poner orden en su digestión. Le enseñé que la forma correcta de cenar no se trata solo de elegir alimentos light o de dejar de comer, sino de entender cómo ayudar al estómago a vaciarse rápido y cómo mantener esa válvula cerrada. Y eso es exactamente lo que quiero compartir contigo hoy. Quiero darte 2 pilares fundamentales de esta forma correcta de cenar, para que empieces a ver que el alivio es posible cuando dejas de improvisar. El primer pilar fundamental es el respeto absoluto a la ventana de vaciado gástrico. Esto significa que la distancia entre tu último bocado y el momento en que tu cabeza toca la almohada debe ser obligatoriamente de al menos 3 horas. Y quiero ser muy clara con esto. No son 2 horas, no es 1 hora y media, son 3 horas completas.
A medida que cumplimos años, la motilidad de nuestro estómago, es decir, su capacidad para moverse y vaciar su contenido hacia el intestino, se vuelve más lenta. Si tú cenas a las 8 de la noche y te acuestas a las 10, cuando te recuestes, todavía tendrás la mitad de la cena en el estómago. Al acostarte horizontalmente, eliminas la ayuda de la gravedad, la presión sobre la válvula aumenta y el reflujo está garantizado. Si tú quieres irte a dormir a las 10 de la noche, tu cena debe terminar, a más tardar, a las 7 de la tarde. Durante esas 3 horas posteriores a la cena, debes mantenerte en posición vertical. Puedes lavar los trastes, puedes platicar, puedes ver la televisión sentada cómodamente, pero jamás debes recostarte en el sofá. Este simple cambio en el tiempo le permite a tu estómago hacer su trabajo y enviar la comida al intestino antes de que te acuestes. Cuando te vayas a la cama, tu estómago estará vacío, la presión sobre la válvula será mínima y las probabilidades de ardor nocturno se reducirán drásticamente. El segundo pilar fundamental es la transformación térmica y mecánica de tus alimentos nocturnos. Te lo voy a decir de la forma más sencilla. Tu estómago en la noche está cansado, ha trabajado todo el día. Ya no tiene la misma fuerza ni la misma cantidad de enzimas que tenía a la 1 de la tarde. Si en la noche tú le das un plato de fruta cruda como manzana, pera o sandía, o le das una ensalada de verduras crudas, le estás exigiendo un trabajo monumental. Lo crudo requiere mucho esfuerzo para descomponerse y en un estómago con la digestión debilitada por la edad y por el uso de omeprazol, lo crudo simplemente se queda ahí y fermenta, generando esos gases que empujan el ácido hacia arriba. La forma correcta de cenar exige que todo lo que entre a tu boca de noche esté cocido y tibio o caliente. Piensa en alimentos que ya vienen medio digeridos por el fuego de tu estufa. Un caldo calientito de pollo desgrasado con calabacitas bien cocidas. Unas manzanas al horno en lugar de la manzana cruda. Un puré suave de verduras en lugar de la ensalada. Un pescadito al vapor que se deshace en la boca. El calor relaja los músculos del estómago, facilita la digestión y acelera el proceso de vaciado. Cuando cambias lo frío y lo crudo por lo tibio y lo cocido en la noche, le estás quitando un peso enorme a tu sistema digestivo. Cuando le enseñé esto a Carmen, al principio dudó. Me dijo que un caldo de pollo se le hacía muy pesado para la noche, que ella estaba acostumbrada a su fruta o a su panecito. Pero le pedí que me diera un voto de confianza y que implementara este orden. Le pedí que cenara a las 6:30 de la tarde, un plato de verduras muy bien cocidas con una proteína suave y que a las 10 de la noche se fuera a dormir. Los primeros 3 días fueron de ajuste, pero al cuarto día Carmen llegó a mi consultorio con una luz diferente en los ojos. Me dijo que por primera vez en meses había logrado dormir 5 horas seguidas sin tener que sentarse en la cama por el ardor. No habíamos cambiado su medicamento todavía, simplemente habíamos cambiado la forma en que su cuerpo recibía la cena. Habíamos dejado de improvisar y habíamos comenzado a aplicar un patrón lógico y compasivo con su edad. Esa es la diferencia entre intentar tapar un síntoma y realmente solucionar el problema de raíz. Muchas mujeres siguen sufriendo durante años no porque tengan una enfermedad incurable, no por culpa de una sola comida que les cayó mal, sino por vivir en una constante improvisación digestiva, apagando molestias un día con un antiácido,
al día siguiente tomando bicarbonato, al otro día dejando de cenar, alterando constantemente sus hábitos sin una ruta clara, sin reorganizar sus tiempos, sus cantidades y las señales de su propio cuerpo. Sienten que el estómago las traiciona, cuando en realidad el estómago solo está pidiendo a gritos un orden, una guía, un manual de instrucciones adaptado a sus necesidades actuales. Los dos consejos que te acabo de compartir son profundamente efectivos, pero quiero ser muy honesta contigo. Son apenas el inicio. Son una pequeña muestra de lo que sucede cuando tratas a tu digestión con el respeto y la estructura que necesita. Para apagar definitivamente el ardor, para poder reducir gradualmente y de forma segura tu dependencia a los protectores gástricos sin sufrir el temible rebote de ácido, para desinflamar tu vientre y para volver a comer sin miedo, necesitas mucho más que un par de tips aislados. Necesitas reorganizar tu rutina completa de forma armónica. Fue precisamente al ver esta necesidad tan grande en miles de pacientes como Carmen, al escuchar la misma frustración de mujeres que llevan años probando de todo sin éxito, que decidí sentarme a organizar todo mi conocimiento, toda mi experiencia clínica y todos los pasos necesarios en una guía clara, sencilla y directa. Así nació el protocolo antirreflujo. El protocolo antirreflujo no es un milagro, no es una poción mágica ni una lista de remedios caseros confusos. Es una estructura, es un camino trazado paso a paso, diseñado específicamente para el sistema digestivo de las mujeres mayores de 55 años. En este protocolo te tomo de la mano y te explico exactamente cómo calmar la mucosa irritada de tu esófago, cómo combinar tus alimentos durante el día para no llegar a la noche con el estómago inflamado, cómo identificar esos irritantes silenciosos que te están lastimando sin que te des cuenta y sobre todo, cómo crear un entorno digestivo de paz que te permita volver a descansar profundamente por las noches. Es la respuesta natural para quien ya está cansada de intentar cosas sueltas, de escuchar consejos contradictorios en internet y de vivir esclava de una pastilla que cada vez parece hacer menos efecto. Yo sé que cuando has sufrido tanto tiempo, llegas a pensar que ya no hay salida, que esta es la cruz que te tocó cargar y que simplemente tienes que acostumbrarte a vivir con miedo a comer y con molestias en el pecho. Pero hoy quiero pedirte que visualices dos caminos frente a ti. El primer camino es el que ya conoces de sobra. Es seguir haciendo exactamente lo mismo, seguir adivinando qué cenar. Seguir despertando a las 3 de la mañana con tos, con ardor, con angustia. Seguir sintiendo cómo esa acidez te roba la energía al día siguiente porque no pudiste descansar. Seguir dependiendo de esa pastillita blanca que, en el fondo sabes, no te está curando, sino que lentamente está apagando tu capacidad natural de digerir la vida. Es el camino de la resignación y de seguir improvisando. El segundo camino es el del orden. Es el camino de entender tu cuerpo y de darle las herramientas precisas que necesita para repararse a sí mismo. Imagina cómo sería tu vida si pudieras sentarte a la mesa a las 6 de la tarde, disfrutar de una cena sabrosa, tibia, reconfortante, platicar con tu familia con tranquilidad, sabiendo que no habrá ninguna factura que pagar más tarde. Imagina irte a la cama, apagar la luz y dormir profundamente, de corrido, sintiendo tu estómago ligero, en silencio, en paz.
Imagina despertar por la mañana con la garganta fresca, sin ese sabor amargo, con energía renovada y con la confianza plena de que has recuperado el control de tu bienestar. Ese es el futuro que el protocolo antirreflujo te ayuda a construir. Una vida donde la comida vuelve a ser nutrición y placer, y no un motivo de miedo. Si sientes en tu corazón que esto tiene sentido para ti, si estás lista para dejar de dar vueltas en círculos probando remedios aislados y sientes que necesitas una guía más organizada, clara y pensada especialmente para una mujer como tú, quiero invitarte a que des el siguiente paso. El protocolo antirreflujo es un material completamente digital, lo que significa que puedes acceder a él inmediatamente y leerlo desde tu teléfono o tu tableta a tu propio ritmo y en la comodidad de tu hogar. Está escrito de manera sencilla, sin términos médicos complicados, como si estuviéramos platicando tú y yo tomando un té calientito. Si quieres conocer cómo funciona paso a paso, si buscas una forma más clara de empezar a sanar desde hoy mismo, te he dejado toda la información accesible de una manera muy fácil. Presta mucha atención a lo que debes hacer ahora mismo. Desliza la pantalla de tu celular hacia abajo, solo baja un poquito la pantalla de tu teléfono con tu dedo. Busca el primer comentario fijado, que es el mío, el de la doctora Grace Nakamura. Ahí vas a ver unas letras azules. Tócalas con tu dedo para ver el protocolo antirreflujo. Repito, vas a ver un enlace azul, tócalo con tu dedo para abrir la guía y conocer todos los detalles para comenzar a recuperar tu tranquilidad digestiva. No tienes por qué seguir sufriendo en silencio ni acostumbrarte al malestar. Tu cuerpo tiene una capacidad maravillosa para sanar cuando le das el orden que necesita. Ve al comentario fijado, toca las letras azules y acompáñame en este camino hacia una vida sin ardor. Te mando un abrazo lleno de cariño y espero verte dentro del protocolo para empezar juntas este proceso de recuperación.